El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que vayan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobre de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Una de las cosas que siempre me costó mucho trabajo como médico es dar malas noticias a los familiares, donde pues el diagnóstico puede ser muy devastador. No sé, un cáncer, una enfermedad incurable o hasta la misma muerte de la persona que no se pudo hacer nada. Recuerdo que la primera vez que tuve que dar una noticia así de grave fue el fallecimiento de una persona y el médico de base. Yo era estudiante y el médico de base: vas a ir tú a decirles a ellos. Le digo: ¿pero yo por qué? Porque yo te lo digo. Y ay, híjole, qué difícil fue. A veces las palabras no sabes cómo decirlas. Y más que yo tengo pues una situación de mi infancia que me marcó de alguna manera. Estábamos, había una joven amiga de mi hermana, muy amiga, y su papá falleció. Yo tendría que ser, no sé, estaba en la primaria. Y pues de esas veces que recién fallecido va la amiga a la casa, y recuerdo que pues todo el mundo la abrazaba y le decía algo. Yo la quería mucho. Aparte, su hermano estaba conmigo en la primaria. Y recuerdo que lo que le dije fue: muchos días de estos. En lugar de decirle lo siento, mis condolencias o no sé. Yo nada más así me trabé cuando dije eso, no supe más que decir. Yo creo que ella pues entendió mi inocencia, mi soncera, mi incapacidad de procesar tal vez mi cerebro para que hable las cosas correctas, pero así como que me quedó ese trauma, porque a mí me dolió mucho lo que le dije. Ya no me atreví ni siquiera a tratar de corregirlo, porque capaz que me sale peor, y me quedé con eso. Entonces, la noticia de decirle a alguien que le queda poco tiempo o que falleció su familiar es horrible. Pero hubo momentos en donde, aunque la noticia pudiera ser devastadora, pudiera ser desgarradora, siempre había, en algunos casos,
la esperanza de que funcionara el tratamiento, en donde humanamente pues a lo mejor tienen unas limitaciones, pero decía, pero no tengan miedo, Dios mediante va a salir adelante. O decirles, ¿sabe qué? Tiene cáncer, pero estamos a tiempo, podemos evitar que esto se desarrolle porque está en su etapa inicial, una cirugía, no se ha expandido y usted va a estar bien. ¡Wow! Las cosas cambiaban, ¿no? O sea, esa esperanza de decir, o cuando tienes un paciente que está mal, pero porque no se cuida, y tú le dices, es que usted puede estar mucho mejor, nada más haga estas cosas y usted se va a recuperar. Claro, no todos lo hacen, pero el dar ese tipo de noticias con esperanza siempre ha sido una de las cuestiones que, pues, a mí en lo personal me han ayudado en mi vida, me han ayudado en los momentos difíciles, complicados, desde situaciones que me hicieron o desde situaciones que yo hice. Y a pesar de esas circunstancias siempre poder ver o que me muestren o que me enseñen que el resultado no es el definitivo, que hay una esperanza. Esto cambia completamente. A veces perdemos de vista esta esperanza, perdemos de vista y vemos nada más la tragedia, vemos nada más el dolor. Si pudiéramos tener esa memoria de todas las veces que sentimos que ya no podíamos, que queríamos tirar la toalla, que nos sentíamos la peor persona del mundo o nos sentíamos la víctima más grande del mundo, y después encontrar que esto que nos oprimía, que nos desalentaba, que nos limitaba, nos encerraba, pasa o se soluciona. Tú dices, ¿por qué me aferro tanto a las malas noticias? ¿Por qué me aferro tanto al mal, sabiendo que siempre vendrá un bien? Y ese bien, pues obviamente es el en el cual nosotros debemos de sostenernos. Y estoy hablando precisamente de este libro que es fascinante, es uno de los libros más temidos, más mal interpretados, que es el Apocalipsis. Recuerden que estamos ya en la última semana del año, la semana de Cristo Rey, y se nos recuerda pues la muerte, el juicio, la condenación, la vida eterna. Y hoy, en este texto del Apocalipsis, nos habla, y si ustedes se dan cuenta, siempre de un proceso de juicio, de purificación o de condenación. Aquí un paréntesis interesante porque mis hermanos protestantes, muchos de ellos existen solamente para atacar a la Iglesia Católica. Y uno de sus argumentos preferidos en este pasaje es que la gran ramera es la Iglesia Católica. La gran ramera es la que está condenada. Pero hay que recordar que de alguna manera esto se contradice con las palabras que Jesús dice de lo mismo, ¿no? Que los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Pero bueno, es una manera muy subjetiva y muy radical de interpretarlo. Pero yo quisiera que lo meditáramos no por una ciudad. Hay que recordar lo que pasó con Sodoma y Gomorra. El 99.99% era una ciudad corrupta, pero el 0,1% era fiel, que era Lot, que era su familia, y fueron rescatados. Entonces, también hay que recordar que esto no solamente se refiere a una ciudad o a un pueblo o a una iglesia, se refiere al corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque según como lo narra, es esta gran ramera que se ha prostituido, que ha vendido. Y esto es lo que hacemos precisamente porque cuando enfrentamos
o vemos el panorama desolador, el panorama de enfermedad, el panorama de injusticia, el panorama del dolor, del sufrimiento o del sentimiento de culpa. Es cuando nos prostituimos, nos volvemos personas que buscamos a cualquier precio la solución. Y esto es cuando nuestro corazón se entrega a actos pecaminosos, actos que atrapan nuestra alma, como los ritos ocultos, la magia, etcétera, etcétera, el reiki y otras cosas que a veces se nos presentan como posibles soluciones. ¿Sí? Y esto pues es precisamente, recuerden que somos iglesia y cada uno de nosotros somos parte de la iglesia y la iglesia doméstica, y cada uno de nosotros somos el templo vivo del Espíritu Santo. Entonces esto lo podemos ver desde el punto de vista de toda una comunidad, pero también lo podemos ver desde el punto de vista de cada uno como individuos. Por eso, cuando dice ha caído la gran Babilonia y ha quedado convertida en morada de demonios, fíjense, de demonios. Y no sé si se han puesto a pensar o a meditar cuántas cosas de las que hacemos no son de Dios. Y si no son de Dios, ¿de quién creen que son? Pues del demonio. El odio, el rencor, el chisme, el juicio, la mentira, etcétera. Y podemos hacer, y no son otras cosas que situaciones en donde nosotros nos volvemos morada del demonio. Claro, tenemos pues esta esperanza maravillosa con el sacramento de la confesión, donde todos esos demonios son expulsados, somos liberados. Pero es importante entender con qué situaciones nosotros nos volvemos morada de demonios, guarida de toda clase de espíritus impuros, en escondrijo de aves inmundas y repugnantes. 3 elementos que obviamente nos refiere no solamente, repito, a una ciudad, sino al corazón de cada uno de nosotros. Y si no cuidamos y no estamos con esta conciencia, y sobre todo sabiendo que incluso mis propias miserias y pecados pueden tener un final diferente, puede ser un cambio, a pesar en donde pues sabemos que es una lucha y que dices, ay Padre, constantemente caigo en lo mismo y en lo mismo. Sí, es una lucha, pero tenemos esa esperanza, tenemos esa posibilidad de la buena noticia, de que las cosas no se queden así. Lo interesante es cuántos de nosotros creemos esto y cuántos lo transmitimos a los demás. O nos volvemos jueces y verdugos, condenamos, señalamos, guardamos resentimiento, cuando deberíamos de ser nosotros aquellos que a pesar de todo mostremos la misericordia, mostremos la esperanza, mostremos el amor de Dios. Humanamente a lo mejor yo no puedo darlo porque es mucho el dolor, es mucho el coraje, es mucho la tristeza. Pero si yo experimento en medio de todo eso la esperanza, la noticia, la buena noticia, de ahí viene palabra evangelio, la buena noticia, pues tiene que afectar a hacer que yo me presente o presente a los demás, incluso a aquellos que tanto daño te han hecho, esa buena noticia. Y si no la aceptan, pero al menos no quede nuestra parte en convertirnos en esa gran ramera, la gran Babilonia. Y bueno, lanza la piedra al mar y dice, así con esa violencia, será arrojada la Babilonia, la gran ciudad, y desaparecerá para siempre. Claro, se refiere también a toda esta cultura de la muerte, a toda esta cultura que es anticristiana,
Y cuando decimos esto, hay mucha gente que dice, sí, cierto, es que todo esto es anticristiano. El feminismo, el movimiento woke y todo esto, el ecologismo, que sí es completamente anticristiano, tiene un trasfondo anticristiano. Pero cuidado, es fácil señalar todo eso, pero tú estás viendo en qué eres anticristiano, en qué actitudes, qué acciones, qué palabras son anticristianas, porque es, repito, fácil cuando ves y empiezas a señalar que si el sacerdote, que si el papa, que si el obispo, que si la monja, que si la vecina, que si la suegra, que si el amigo, están mal y son anti, según algunos criterios, ¿qué tanto tú eres igual o peor? Entonces, hay que tener cuidado, dice la palabra de Dios, con la misma vara que midas, serás medido. Entonces, como que esto nos sacude, bueno, espero que así sea, ¿sí? O sea, ya no habrá canto, o sea, esa es la condición del corazón de una persona que perdió la esperanza, que se dejó atrapar por todas estas cuestiones humanas, incluso sobrehumanas, del materialismo, del sexo, del ocultismo, esoterismo y todo eso. O sea, no hay paz, no hay tranquilidad. Y la tranquilidad y la paz, recuerden que no es la ausencia de las broncas, es en medio de las broncas tener la paz. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu posible gran Babilonia? Es en tu corazón, en tus pensamientos, en tus acciones, en tus palabras. Falta de caridad, falta de humildad, pasiones desenfrenadas, miedos que te controlan, te dominan. Dice, ya no se volverá a escuchar en ti ni cantos, ni cítaras, ni flautas, ni trompetas. Ya no habrá en ti artesanos de ningún oficio, ni se escuchará más el ruido de la piedra del molino. Aquí es el hecho de la incapacidad de poder encontrar, ni siquiera en lo que haces, o en tus oficios o profesiones, en tus actividades. O sea, es el atrapamiento completo y total de tu alma, que no te permite ni vivir, ni tener paz, ni poder sentirte bien con lo que haces. Y obviamente también no brillará en ti la luz de la lámpara, ni volverá a escucharse en ti el bullicio de la boda, todo lo que es la alegría, todo lo que muestra esa luz, esa presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque tus comerciantes llegaron a dominar la tierra y tú con tus brujerías sedujiste a todas las naciones. Sí, habla de esta cuestión, de esta cultura de la muerte y de una propagación de toda esta cultura, pero a mí me interesa más a nivel individual. Repito, podemos ver, no, que la Iglesia Católica cada vez está más peor, no, que el Papa, no, que esta comunidad, no, que este padrecito, no, que mi suegra, no, que Vete a ti. ¿Cómo saber que estás haciendo bien las cosas? Primera, te das cuenta de lo que está mal. Segunda, no te pones de juez. Y tercera, te pones a interceder, a orar, porque el juicio le toca a Dios. Solamente Él tiene el poder de salvar, por eso Él tiene el poder de juzgar. Y no se trata de quedarse callado, pero sí se trata de que si tú pierdes de vista la lucha en la que estás viviendo, te darás cuenta que las personas que tú ves o que tú crees que están mal, también son almas, también son de Dios, y que necesitamos orar, interceder, ofrecer sacrificios, todo lo que se pueda,
por nuestra alma y por esas almas. Al final de cuentas, el que salva siempre es Jesús, nosotros no. Pero podemos colaborar en esta tarea, en esta misión. Nuestro pequeño granito de arena. Entonces, y aquí viene la otra parte. Después de toda esta cuestión dramática y aterradora y de miedo y de todo, viene la solución o viene el desenlace de la curación, de la restauración. Después de esto, oí algo así como una inmensa multitud que cantaba en el cielo. Aleluya. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus sentencias son legítimas y justas. Él ha condenado a la gran prostituta, que corrompía la tierra con su fornicación, y le ha pedido cuentas de la sangre de sus siervos. ¿De qué lado quieres estar? ¿O de qué lado estás? ¿De la gran prostituta? ¿O de los siervos que viven en esa esperanza, luchando, levantándose, trabajando en el reino de Dios? Y otra vez vuelven a cantar, aleluya, el humo del incendio de la gran ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Es la condenación. Y la aleluya no es en función de, ay, ya ves, los que me hicieron daño, sino porque todo nuestro ser se va a concentrar en alabar a Dios. Esa es la verdadera alegría. El estar para toda la eternidad en esa plenitud que ni tú ni yo entendemos. Yo no la entiendo. Yo puedo decir que he tenido momentos muy hermosos en mi vida, pero ¿cuánto dura? De repente tienes y de repente ya no tienes. A veces extraño los momentos con mi mamá y con mi papá también, cuando los llevaba a desayunar, cuando me los llevaba, no sé, al médico y ahí compartíamos, o las bromas, los chistes, que ya no están. Amigos que disfruté tanto y ya no están, porque hicieron su vida o algunos fallecieron. Y por eso la dicha, el gozo, que aunque termina este pasaje, y es lo que decíamos en el Salmo, que es dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Esa es la noticia, esa es la gran solución a todo lo que estamos viviendo. No, hay una expresión que mi mamá nos decía, no hay mal que dure 100 años, ni tonto que lo aguante. Digo, usaba otra palabra, ¿verdad? Sí, nadie que lo aguante. Sí, no hay mal que dure tanto en esta vida. Y si vivimos en esa esperanza, pues lo entenderemos, ¿sí? Y vemos también en el Evangelio 2 momentos que Jesús nos recuerda, o que les recordó o que les avisó a la generación en la que Él estuvo. La destrucción del templo que se dio fue una profecía donde todo el pueblo pues iba a salir huyendo, iba a ser destruido la gran ciudad. Algunos dicen, ay, es que esa era la gran ramera. No, porque ya había pasado. Pero bueno, aquí no quiero meterme en ese tipo de interpretaciones o de exégesis que se hace, pero lo interesante aquí es que el Señor pasa de un momento que va a suceder a los pocos años de su muerte y de su resurrección, al momento final de la historia, con el juicio. Porque empieza precisamente hablando de Jerusalén, de cómo va a ser destruida, y dice, pobre de las que están embarazadas, pobre de las que están amamantando. Si estás en un lugar, aléjate de la ciudad, ¿sí? Los que están en el campo, no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Está hablando de un momento puntual, un momento histórico, que nosotros podemos identificar claramente con la destrucción del templo y la destrucción como pueblo, en cuanto a unidad, en cuanto a un lugar geográfico, el pueblo de Israel, hasta que se cumpla el tiempo señalado. Y luego habla de lo que viene. Y dice, habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. Esto es aterrador.
O sea, imagínate, yo no sé si ustedes, me imagino que sí, y luego que a veces en algunas ocasiones se motiva mucho el miedo, el pánico a todo eso. Yo le digo, el mayor miedo que debes de tener es morir en pecado mortal. Ese es tu mayor miedo, que la muerte te agarre mal parado. Si es el juicio, si es el fin del mundo y estás preparado, estás en gracia, porque a veces nos centramos más en ese miedo que en otras cosas. Pero bueno, fíjense, dice, en la tierra y las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo. Entonces, hablando de Jerusalén, de un momento histórico que podemos identificar a un momento escatológico, un momento que no sabemos ni el día ni la hora, ni siquiera Jesús, solamente el Padre lo sabe que va a suceder. Dice, pues hasta las estrellas se bambolearán. Y viene el desenlace, la buena noticia, la alegría, la plenitud, la esperanza. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Con gran poder y majestad. Y dice, y cuando empiece a suceder estas cosas, pongan atención, levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Esperanza, solución. No nos enfrasquemos, no nos encerremos solamente en lo que estamos viviendo. Sé que es difícil, ¿no? Es doloroso. Me toca personas que, por ejemplo, sufren el abuso, o sufren maltrato, o sufren violencia, o sufren una enfermedad. Tengo una persona en Andorra, pobrecita ella y su hijo están pasando momentos tan difíciles, y lo único que yo le puedo decir, como le digo a la gente, hay que agarrarnos de Dios. Y si nos toca padecer o hasta perderlo todo y perder la vida, Señor, me entrego a ti, porque no hay otra. Y esto es lo que sostiene, sostuvo y sostendrá a todos aquellos que quieren vivir en esa esperanza, que quieren vivir cuidando no convertirse en Sodoma y Gomorra, en Babilonia, en un pueblo o en una persona, como quieran verlo, que adora al demonio, que sirve al demonio, o que se encierra en su humano querer, en su humana voluntad, y se autodestruye. Necesitamos, cada uno de nosotros, recordar que somos invitados. Hemos recibido la invitación al banquete. Pocas veces he recibido invitaciones así bien bonitas, elegantes, ¿no? A una boda, al banquete, a una acción de gracias, yo no sé. Y te llega la invitación y dices, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Se acordaron de ti, pensaron en ti. ¿Y sabes qué? Dios lo hace todos los días. Dios constantemente nos invita a su banquete de bodas. Pero, como estamos tan ocupados, tan preocupados, tan angustiados, ahogándonos en nuestros dolores, que terminamos rechazando y haciendo a un lado esta invitación. Pidámosle a Dios con humildad que podamos trabajar todos los días en esta invitación. Hagamos un momento de silencio.